Fórum para divulgar y discutir sobre nuestros derechos. Bienvenidos al episodio 14 del Magazine Jurídico. Este episodio será desarrollado por el Dr. Milton César Jiménez, quien es el director del Semillero Fórum, y los integrantes Daniela Martínez y quien les habla, Gabriel García. En conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, en esta ocasión hablaremos sobre la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Colombia por el genocidio de la Unión Patriótica. Queremos sintetizar este fallo centrándonos en lo que prescribió sobre la responsabilidad del Estado colombiano, replicar algunas reflexiones al respecto y exponer las reparaciones que resolvió la Corte Interamericana. El 27 de julio de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia mediante la cual declaró la responsabilidad internacional de Colombia por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 integrantes y militantes del partido político de la Unión Patriótica, o también llamada UP. Estas infracciones iniciaron en 1984 y persistieron por más de 20 años. Esta persistente infracción a los derechos humanos de los partidarios de la Unión Patriótica arroja datos como 521 casos de desaparición forzada, 3.170 ejecuciones extrajudiciales, 1.596 casos de desplazamiento forzado, 64 casos de tortura, 19 eventos de judicializaciones infundadas, 285 casos de atentados o tentativas de homicidio, además de 10 casos de lesiones personales. Para la Corte Interamericana se trató de un plan de exterminio sistemático de los militantes e integrantes de la Unión Patriótica, llevado a cabo por actores estatales, terceros y otros actores del conflicto armado colombiano. Dadas las cosas, el Estado colombiano fue condenado por no cumplir con sus deberes de garantía, respeto y protección de los derechos fundamentales de los integrantes y militantes de la Unión Patriótica. Esta vulneración representa un comportamiento inadmisible en el marco de la construcción de una democracia. El Estado violó los derechos a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la honra y la dignidad, a la protección judicial, a los derechos políticos, a la libertad de pensamiento y de expresión, la libertad de asociación y el principio de igualdad y no discriminación, toda vez que en contra de los integrantes y simpatizantes de la UP se efectuaron actos de criminalización, estigmatización y torturas. Se las calificó como enemigo interno o colaboradores de la guerrilla. El Estado no realizó en muchos casos la investigación y persecución penal adecuada de estas graves violaciones de derechos humanos. Violó el principio de un juicio en un plazo razonable. Desconoció el derecho a la verdad porque no esclareció los hechos. La Corte destacó que la participación, la colaboración y aquiescencia de Colombia desencadenó, entre otras, un estado de impunidad que se convirtió en una forma de tolerancia sistematizada frente a estos hechos de violencia y en una estigmatización y efecto intimidatorio para toda la sociedad. Frente al derecho a la participación política, la Corte Interamericana resaltó que se vulneró no solo la faceta individual, sino también la faceta colectiva, pues se le negó a la sociedad la oportunidad de escuchar una voz opositora, una voz importante e invaluable para el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político. La participación se presenta como un derecho trascendental, un derecho de los derechos, una garantía necesaria para materializar las descripciones propias de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que todas las infracciones sufridas por los integrantes y militantes de la Unión Patriótica configuraron un crimen contra la humanidad. Pese a que los hechos del caso configuran una persecución manifiesta en contra de un partido político y por tanto permitían deducir un genocidio político, esta categoría solo existe en el marco del derecho penal colombiano, y no así en el derecho internacional de los derechos humanos o el derecho penal internacional. El genocidio se trata, en este ámbito, de una categoría reservada para las persecuciones sistemáticas en contra de grupos nacionales, étnicos, raciales o por motivos religiosos.
Ahora, si recordamos lo dicho en el tomo de hallazgos y recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad, del cual hemos hecho algunos resúmenes en episodios anteriores, este caso es muestra del uso de la violencia de forma fría y ligada a intereses económicos y políticos. La UP se constituyó como organización política el 28 de mayo de 1985, como resultado de un proceso de paz entre el Secretariado Nacional de las FARC y el gobierno colombiano. Y, según expone la Corte, debido a que tuvo un rápido ascenso en la política nacional, surgió una alianza entre grupos paramilitares con sectores de la política tradicional, de la fuerza pública y de los grupos empresariales para contrarrestar la subida en la arena política de la UP. Fue por esto que comenzaron los actos de violencia contra los integrantes, simpatizantes y militantes de la UP. La Corte expuso que pudo comprobar que la violencia sistemática contra los integrantes y militantes de la UP, la cual perduró por más de 2 décadas y se extendió en casi la totalidad del territorio colombiano, se manifestó a través de actos de distinta naturaleza como desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, amenazas, atentados, actos diversos de estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas, desplazamientos forzados, entre muchos otros. En palabras de la Corte, se trató de una forma de exterminio sistemático contra el partido UP, sus miembros y militantes, y se reitera actos que contaron con la participación de agentes estatales, así como con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades. Esta serie de infracciones evidencian que todos sufrimos en distintos grados el conflicto armado, pero también todos tenemos cierto grado de responsabilidad. En palabras del padre Francisco de Ruth, en el tomo de la convocatoria a una paz grande del informe final de la Comisión de la Verdad, ¿dónde estaba el Congreso? ¿Dónde estaban los partidos, los medios de comunicación, los sacerdotes, educadores? ¿Qué papel desempeñamos en el control de esta clase de infracciones? Para finalizar, enunciaremos las medidas de reparación que estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia. Fuera de la orden de la creación de una comisión para identificar a las víctimas y la orden de repararlas a estas y a sus familiares, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado como medida de reparación integral las siguientes. A. Iniciar, impulsar, reabrir y continuar en un plazo no mayor de 2 años y concluir en un plazo razonable y con la mayor diligencia las investigaciones con el fin de establecer la verdad de los hechos relativos a graves violaciones a los derechos humanos y determinar las responsabilidades penales que pudieran existir. B. Efectuar una búsqueda para determinar el paradero de las víctimas desaparecidas cuyo destino aún se desconoce. C. Brindar el tratamiento médico integral a las víctimas que así lo soliciten. D. Realizar las publicaciones y difusiones de la sentencia y su resumen oficial. E. Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. F. Establecer un Día Nacional en conmemoración de las víctimas de la UP y efectuar actividades para su difusión, entre ellas en escuelas y colegios públicos. G. Construir un monumento en memoria de las víctimas y de los hechos cometidos en contra de los integrantes, militantes y simpatizantes de la UP. H. Colocar placas en al menos 5 lugares o espacios públicos para conmemorar a las víctimas. I. Elaborar y difundir un documental audiovisual sobre la violencia y estigmatización contra la UP. J. Realizar una campaña nacional en medios públicos con la finalidad de sensibilizar a la sociedad colombiana respecto a la violencia, persecución y estigmatización a la que se vieron sometidos los dirigentes, militantes, integrantes y familiares de los miembros de la UP. K. Realizar foros académicos en al menos 5 universidades públicas en distintos lugares del país sobre temas relacionados con el caso. L. Rendir a la Corte un informe dentro de un año acorde con las autoridades de la UP cuáles son los aspectos para mejorar o fortalecer en los mecanismos de protección existentes y cómo se implementarán con el fin de garantizar adecuadamente la seguridad y protección de dirigentes, miembros y militantes de la UP. ¿Cómo nuestra sociedad permitió que este tipo de cosas pasaran?
y lo más grave, que sigan pasando. ¿Cuál será nuestro aporte para evitar que esto se siga repitiendo? Para construir una democracia guiada por la ética de los derechos humanos. Una ética que permita el desacuerdo y la legitimidad de las decisiones a través del diálogo. Este episodio también es la oportunidad para recordar a Bernardo Jaramillo Osa, egresado de la Universidad de Caldas, quien en 1987 asumió la presidencia de la Unión Patriótica. También fue senador durante 1986 a 1990. El 22 de marzo de 1990 fue asesinado. Gracias por escuchar el Magazine Jurídico. Sigue pendiente a nuestros próximos episodios. Gracias por escuchar Forum.